Gloria a Dios. Estoy de verdad bastante contenta porque el Señor una vez más me ha tomado en cuenta para su obra. Y mis hermanas de intercesión, mis hermanos de intercesión, ¿verdad? Han escogido un tema para este estudio. Y el tema es obras de la carne versus fruto del Espíritu. Amén. De verdad que me han puesto a temblar, mis hermanos. Con este tema es bastante fuerte. Así que yo les voy a pedir que el día de hoy, hermanos, usted realmente encienda sus sentidos espirituales. Aquí nadie hoy puede estar en la carne, porque si alguien el día de hoy toma esa posición, se va a sentir muy herido. Y la idea de esta palabra es que cada uno de nosotros seamos edificados, amén. Que cada uno de nosotros, que la palabra pueda penetrar lo más profundo. O sencillamente piense, eso es para la hermana que está predicando. Piénselo así. Eso que ella está diciendo es para la hermana que está predicando. Piénselo así. Que cada una de estas palabras sí es para mí. Yo sí las tomo para mí. Amén. Gloria a Dios. Yo les voy a invitar a que busquen en sus Biblias Gálatas, capítulo 5. Gloria a Dios. Vamos a leer primeramente, realmente es un estudio bíblico, vamos a usar muchos textos, pero en primer lugar vamos a leer solo 2 versos. Gálatas 5, vamos a leer del 16 al 18, amén. Así que tenga su Biblia allí, que realmente vamos a tratar puros conceptos en la Biblia, amén. Leemos palabra del Señor bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Señor, te alabamos, Padre, y glorificamos tu nombre. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre amado. Yo te pido, Señor, que ahora que tu palabra va a ser expuesta, sea usted, Señor, quitando, Padre amado, toda mala interpretación de mi vida, Padre. Llévate toda palabra ociosa de mi boca. Llévate toda palabra que no convenga, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdame, Señor, a plasmar tal cual como tú quieras, Señor, que yo lo plasme, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fíjense que cuando nosotros hablamos de esta carta a los Gálatas, creo que la mayoría lo sabemos, ¿verdad? Esta fue escrita por el apóstol Pablo. Pero pasaba algo. Allá en Galacia no es que había una iglesia particular. Cuando nosotros leemos, empezamos digamos que contextualizamos, vemos que al inicio no se saluda a alguien específico. O sea, no se saluda al líder de una congregación. Ni se le dice, bueno, porque a la iglesia que está en Gálatas, no se dice nada de esto. Sino que el apóstol Pablo realmente está dirigiendo unas palabras. Se piensa que había como varias congregaciones y estaban como alrededor de la costa, alrededor de los lugares de Galacia, pero realmente no era una iglesia específica a la cual se pide esta carta. Era como la condición general, más bien, de un grupo de creyentes, de un grupo de cristianos. Y a mí me llamó la atención mucho el inicio, porque normalmente el apóstol Pablo comienza, ¿verdad?, dando la saludación y luego siempre da como algo cariñoso. Y los saludos, hermanos, y bonito, ¿verdad? Pero en esta carta no es así. En esta carta, después que da los saludos, él empieza con una reprensión directa. Y ahí en el versículo 6 dice, estoy maravillado, pero no era algo bueno. Y dice, ¿de qué tan pronto os hayáis alejado de que os llamó? Hablando de Cristo Jesús. Y entonces, él realmente, esta carta nos empieza como a decir, ¿quién realmente era lo que quería hacer Pablo?
¿Cuál era el propósito de la carta? Y había varios propósitos que ella tenía allí inmensos. Uno, bueno, que realmente esta iglesia estaba empezando como a cambiar los rudimentos básicos de la doctrina de Jesucristo, cosa que el apóstol Pablo le preocupó en gran manera. Pero también le había preocupado la manera de conducirse de los creyentes. Y al yo indagar un poco, yo tengo varios estudios acerca de la madurez espiritual que va bastante ligada acerca de con este tema, y pude ver ciertos paralelismos, todos emitidos por el apóstol Pablo, pero a diferentes iglesias. Es decir, vamos a considerar para este estudio la carta a los Efesios, vamos a considerar 1 y 2 de Corintios, vamos a considerar Gálatas y vamos a considerar Romanos. Y fíjense, si hay algo en común, es que todas las escribe Pablo. Todas las escribe Pablo. Y Pablo, como usted y yo sabemos, es el encargado por el Señor de instruir a la iglesia que no era el pueblo de Israel. A esa iglesia que había salido de los gentiles, aquellos que tenían arraigado en su corazón cosas que no eran la ley de Dios, aquellos que habían creído, pero que tenían más cosas de las que despegarse. Porque el pueblo de Dios siempre fue un pueblo de Dios. El pueblo de Israel tenía la ley desde el principio. Ellos tenían ciertas reglas morales en las que ellos sabían conducirse. Pero resulta que las otras poblaciones no las tenían. Y yo me identifico mucho, hermano, porque yo conocí que existía el evangélico, creo que después de los 18 años. Para mí la única religión que existía era el catolicismo, eran los testigos de Jehová, que eran los que evangelizaban por allá, por donde yo vivía. Pero yo nunca tuve contacto con un evangélico hasta después de los 18 años. Para mí esto era un mundo que yo no conocía. Es decir, que el Señor me tenía que cambiar bastante, hermano. Bastante. Muchísimo. Todavía me sigue cambiando. Y cuando yo leía esto, yo digo que ustedes son osados, hermanos de intercesión. y le doy gloria a Dios por ustedes, ¿verdad? Que necesitamos ser incluidos en estos temas. Fíjate, en Gálatas capítulo 1, verso 10 dice: si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo, hay una cosa que quiero dejar clara, y él nos quiere decir que más importante siempre va a ser las directrices que Dios da a las que un hombre puede emitir. Pero me llama la atención una palabra en particular que está en el verso 11. Fíjense cómo le dice: mas os hago saber, hermanos. Fíjense, dice hermanos. Y ahí empieza él a dar una narrativa completa. ¿Por qué es tan particular esta palabra? Porque cuando nosotros comenzamos a leer acerca de todo esto que se trata de las obras de la carne, que se trata de esos malos comportamientos, nosotros empezamos a ver para afuera, para el mundo. Y decimos: esa gente que se porta así. No. Resulta que aquí el apóstol Pablo está hablando a los hermanos. Está hablando a mí. El apóstol Pablo dijo: yo le voy a escribir esto a la hermana Gabriela, porque es bien más portada que él. Y entonces yo necesito que ella se corrija. Y fíjense que más adelante vamos a ver que no era ni siquiera para que sea salva. No. Porque la salvación no era lo que estaba en juego en este lugar. Eran otras cosas. Eran los galardones, las recompensas. Y fíjense que cuando yo empecé a indagar acerca de esto, pude ver que realmente nosotros, el hombre, el ser humano, realmente tiene tres estados fundamentales. Cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a hablar de lo que estamos aquí en Cristo, ¿verdad? El primer estado que vamos a tocar es el natural. El hombre natural. Dice que viene del griego
fusicos. Vamos a usar mucho el griego, hermano. No porque yo me la quiera dar más que nadie, sino porque es necesario nosotros extraer el original. ¿Qué quiso decir? Porque la palabra está completa, está bastante dura, hermano. Y necesitamos realmente es extraer nada más lo que diga el Señor. Aquí no admitimos lo que piense el hombre, ¿verdad? Dice que viene del griego fusiko, que significa naturaleza más baja o bestial. O sea, que estamos hablando del que todavía no está convertido. ¿Saben que nosotros dentro de la iglesia cristiana hay personas que empiezan a venir, pero nosotros decimos, está convencido, pero todavía no está convertido? Bueno, aquí vamos a llamarlo el hombre natural. Quiero que se ubiquen en 1 Corintios, ahí vamos a estar también bastante ratito. 1 Corintios, en esta parte, el capítulo 2, verso 14. Entonces fíjense, aquí en 1 Corintios dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros, 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hablamos literalmente de una persona que todavía no le ha resplandecido la luz de Cristo en su rostro. El hombre natural es el que sigue el patrón de Adán y rechaza las cosas del Espíritu. Ahí lo tenemos en la palabra. Pero después aparece lo que es objeto de estudio para nosotros. Nosotros vamos a estudiar únicamente estos dos que les voy a hablar ahorita. El primero, yo lo nombré el cristiano carnal. Porque, y no me mire así feo, sí puede haber cristiano carnal. Habemos cristianos carnales. Fíjense, nos vamos a basar en 1 Corintios 3:1. Dice, de manera que yo, y fíjense, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces son personas que ya creyeron en Cristo, están fundamentados en Cristo, pero son inmaduros. Pero todavía no hay una renovación en su mente. Esta palabra carnal viene del griego sarkinos, y significa similar a carne. Así como que se te nota mucho la carne, se te ve bastante. Por eso le digo que estoy tomando literal, hermanos, todos los conceptos. Lo busqué en un diccionario de griego y de hebreo, y que es el diccionario que más usamos nosotros para estudiar. Y vamos a hablar de el hombre espiritual, o lo que es el contraste, el que tiene el fruto del Espíritu, ¿verdad? 1 Corintios 2:15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Esta palabra viene del griego neumáticos, así como caucho, neumáticos. Recuerden que neuma, que empieza con P, es la palabra que se utiliza para hablar del Espíritu de Dios. Y esto literalmente traduce es como el que tiene a Dios adentro. Esta palabra significa regenerado, no carnal. Estos son los conceptos, ¿verdad? Y fíjense que a mí me llamó la atención mucho, hablando
luego ya entrando al tema del cristiano carnal y el hombre espiritual, o el cristiano que está en el espíritu, ¿verdad? Refiriéndonos a Corintios, dice ahí en el capítulo 3, ¿verdad? En el verso 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Y fíjense que cuando yo buscaba un poco acerca de esto, no era de ninguna manera que el apóstol Pablo decía: yo te puedo dar una doctrina así, pero esta doctrina no. No, yo te puedo dar acerca de la resurrección, pero no te puedo dar completo del Espíritu Santo. No se refería a eso. Cuando habla o hace la comparación entre leche y vianda, está hablando de un grado. Es realmente de una profundidad. Que hay cosas que a uno no se le puede dar porque no van a soportar, no la doctrina, sino la profundidad de la doctrina. A eso es lo que se refiere. Por eso es que fíjense que las dos alimentan. La leche alimenta y la vianda también alimenta. Pero hay personas que quedan completamente sustentadas con la leche, que hay personas que no quedan completamente sustentadas con la leche. Dicen: mire, me quedo con hambre, me quedo con un huequito por aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos una comida más sólida. Y el apóstol Pablo, él hacía referencia a esto. ¿Qué le quiero yo resaltar aquí? Y voy a decir como dice mi esposo: póngase el cinturón de seguridad. Porque yo creo que aquí es donde está el meollo del asunto. Que nosotros en la iglesia siempre nada más decimos que hay dos tipos de cristianos: el que es espiritual y el que está en la carne. Y entonces vemos como el que está en la carne como el diablo. Ese tiene a Satanás adentro. Y empezamos nosotros, mire, el apóstol Pablo, hermano, mire, de verdad que yo me quedaba sorprendida con las palabras que usa el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice: comiéndose las carnes, para hablar de que están unos contra otros. Por ahí coloquialmente la gente dice: se están empechando. Hermano, pero es que la palabra literal es hasta más fuerte. Están comiéndose las carnes los unos de los otros. Y resulta que es por eso, porque no hemos entendido que realmente la iglesia de Cristo realmente tiene tres tipos de creyentes. Uno que sí, que todavía no está en sus primeros errores, en esos pecados que todo el mundo ve: adulterio, fornicación, eso que uno los pone así, los pone grandotes en una pantalla luminosa. ¡Pecó! ¡El hermano pecó! Pero hay otros pecados que no son tan fluorescentes, pero que también habitan en nuestra vida. Y están en nosotros, en lo que hemos creído, en lo que ya tenemos tiempo caminando en el Señor. El apóstol Pablo admitía también estar en alguna ocasión, yo lo digo que el apóstol Pablo era un cristiano carnal, ojo, pero en alguna ocasión él también se coloca en ese lugar y decía en Romanos capítulo 7, usted puede leerlo después con más detenimiento, él decía: pero es que yo tengo una lucha, tengo una pelea aquí, porque es que mi cuerpo quiere hacer una cosa y mi espíritu quiere hacer otra, y yo no sé qué voy a hacer yo. Necesito rendirme a Cristo. Es decir, usted que está ungido, usted que tiene el Espíritu Santo adentro, a veces también se nos manifiesta la carne, hermano. A veces también se manifiesta la carne. No se ofenda por esto. Vamos más bien a ver qué nos dice la palabra acerca de esto. Mira, yo cogí algo aquí que el Señor me daba el domingo. Dice: estar en la carne no necesariamente es estar entregado al pecado. En ocasiones estamos sirviendo a Dios, queriendo hacer algo bueno para Él, y estar gobernado por la carne. Usted me va a decir: hermana, cero herejías.
Yo le voy a invitar a que usted busque Lucas 9:54. Vamos a buscar este texto bíblico. Lucas capítulo 9, verso 54. Fíjense que una vez que el Señor escogió a sus discípulos, ellos empezaron con una misión que ya el Señor les había encomendado. Y en una oportunidad, el Señor envía, ¿verdad?, a Jacobo y a Juan en una misión, pero resulta que en aquel lugar no lo recibieron. Y en el verso 54 dice: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿quiénes eran? Los discípulos, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Que andaban con quién? Con Jesús. ¡Gloria a Dios! Andaban con Jesús. No podemos decir que eran unos mundanos por ahí. No, en este momento eran discípulos todavía, no se les había dado el nombre de apóstol, pero estaban con Jesús. Y dice: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elí y los consuma? Oye, y uno al ver esto no dice: no, bueno, pero ¿quién nos manda a no recibirlo? Yo en algún momento de mi vida, hermano, era así. Y el que diga que no ha pasado por esa etapa, hermano, es mentiroso. Que todo te da un celo extremo, todo lo del Señor te da un celo extremo. Pero como no lo sabemos dirigir, como no lo sabemos conducir, tendemos a hacer juicio directo sobre las personas. Tendemos a herir, tendemos a maltratar, tendemos a golpear. El Señor dice en el 55: entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hay ocasiones en nuestra vida, hermano, que estamos sirviéndole a Dios. ¿Sabe cosa difícil? Uno detectar cuando lo está haciendo mal en el servicio del Señor. Creo que es una de las cosas más duras de la vida del creyente. Porque de alguna manera nosotros sabemos que el Señor nos está respaldando. Sentimos al Espíritu Santo, sabemos que hay una manifestación de parte de Él en nuestras vidas. Y es muy difícil que nos demos cuenta de aquellas acciones que de alguna manera van contrarias a lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Hay maneras para darnos cuenta. Pero la más fundamental de todo es estar dispuesto a que Dios te corrija. Es estar dispuesto realmente a que Dios haga un cambio en tu vida. Fíjate que en cuanto a esta parte, yo quiero dar unas evidencias de un cristiano carnal. Pero no volteen a los lados, hermanos, por amor a Cristo. Que cada quien, ¿verdad? Que el Señor le dé a cada quien su porción. Pero no sea usted que le esté dando la porción a nadie más. Aquí nadie le va a dar la comida en la boca a nadie. Gloria a Dios. Mire, el cristiano carnal es un hijo de Dios, nacido de nuevo y en camino al cielo, pero que está viajando en tercera clase. ¿Está viajando? Va viajando, hermano. No diga: no, ese se queda. Ese viene Cristo y se queda. No diga eso, hermano, porque la salvación no le corresponde a usted. Usted no es el que dice quién va a ser salvo y quién no. ¡Gloria a Dios! Romanos 7, como yo les estaba comentando, es un retrato del cristiano, de este tipo de cristiano, del cristiano carnal, que está habitado por el Espíritu, pero en ocasiones es dominado por la carne. Nos pasa, claro que nos pasa, hermano. Claro que nos pasa. Yo quiero que usted se ubique. Vamos a ver un paralelismo que hay en Colosenses capítulo 3,
del 8 al 11, y en Efesios capítulo 4, del 24 al 31. Fíjense, estos pasajes son pasajes paralelos a diferentes iglesias, pero pasajes paralelos. Efesios capítulo 4, del 21 al 31. Y Colosenses capítulo 3. Vamos a ver del 8 al 11. A mí me gusta mucho Colosenses porque él te lo separa de una vez. Fíjense que en el capítulo 3, verso 5, habla de esta parte y dice: haced morir pues lo terrenal de vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé acerca del hombre natural? ¿Se acuerdan? Bueno, precisamente esos son esos pecados que son patentes normalmente en el hombre natural. Aquellos que nosotros miramos como a lengua. Aquellos que uno sabe que son cosas que hay que cambiar porque hay que cambiar. Pero vamos a entrar en los pecados cristianos. Ahora vamos a llamarles así, los pecados de los cristianos. Están a partir del verso 8 y dice: pero ahora dejad también. Fíjate, después que dejaste todo aquello, pasaste de nivel, te felicito. Pero ahora dejad también, y empieza a nombrar o a dar una lista de las cosas que hay que dejar. Y dice todas estas cosas, y empieza: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Vamos a empezar aquí. Cuando leemos Efesios 4, vamos a leerlo de una vez. El 21 dice: si en verdad les habéis oído y habéis sido por Cristo, por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjense esto. Hay una similitud porque los mismos pecados que se nombran en una parte se nombran en la otra. Vamos a hablar primeramente de la ira. Es una de las primeras cosas que se nombran en Colosenses, creo que es la primera de la lista, ¿verdad? Y dice que viene del griego orge, que significa pasión violenta. Por implicación, castigo, deseo de castigar. Y fíjense que cuando uno habla de esta palabra ira, uno dice: no, pero ese es alguien que quiere golpear a otro. Normalmente la mente de nosotros se nos va para allá. Pero hablando a nivel del cristiano, de este tipo de cristiano, ¿verdad? Lo podemos trasladar a la misma iglesia. Fíjense que cuando yo creí en el Señor, realmente la santidad es un principio que el Señor a mí me ha enseñado. Desde que yo estoy nueva creyente, el Señor es un principio que el Señor a mí me ha enseñado. Pero yo al ver que de repente otras personas no lo cumplían, yo decía que me daba como una ira santa. Me daba mucha rabia. Y veía y decía: pero ¿qué es esto? O sea, yo me puedo guardar y tú no te puedes guardar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y muchas veces nosotros, hermanos, queriendo hacer las cosas bien para el Señor, nos encontramos haciendo lo que al Señor no le agrada. Porque en mí, por eso digo, hablo de mí, nacía el deseo de castigar. Nacía esta parte. Y yo decía: pero es que eso hay que
sobre la persona. Y fíjense que esto es algo, amados hermanos, que dice el Señor que nosotros debemos de cambiar. Debemos empezar nosotros a retirarnos de estas cosas. Que debemos buscar la santidad en la casa de Dios. Eso es cierto. Pero hay maneras. La palabra la revela. Esa la vamos a ver de último. Enojo. ¿Cuántos se han enojado? Levante la mano que se ha enojado. Yo creo que todos hemos caído en este, hermano. Y usted dirá, ay, no, la hermana vino fue a restregarme en la cara todas las cosas que yo... No, hermano. Yo creo que el día de hoy es una oportunidad grande que el Señor nos está dando para que nuestras obras sean aprobadas delante de la presencia de Dios. Como le digo, aquí no estamos hablando de salvación. Yo después más adelante le voy a explicar por qué. Enojo, del griego sumos, que significa furia, pasión, furor. Yo leía una parte que decía, es como respirando fuerte. ¿Sabe, no? Las personas que están enojadas, que están... Un respirar fuerte que es algo que no puede ocultar. Fíjense esto. Cada uno de estos pecados no fuesen pecados si nosotros no lo sufriéramos contra alguien. Hasta el momento, ¿verdad? Estamos nombrando ira, enojo, malicia. Pero la central de todo esto es que el Señor dejó un mandamiento que lo llamó, que creo que después que Él nos deja ese mandamiento universal, ¿verdad? Que es amar a Dios sobre todas las cosas. Todo el resto de los mandamientos se engloban en uno solo. ¿Cuál es el mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde entra esto, hermano. Yo quiero que usted vea a los lados un momentito. Vea a su alrededor. Mire, esto es así. Templo de Cristo, templo de Cristo, templo de Cristo, templo de Cristo. Cada uno es templo de Cristo. ¿Qué dice la palabra con referencia al templo de Dios? Dice, no lo maltrates, mucho cuidado. Y nosotros venimos y decimos, no, es mi cuerpo, tengo que comer sanito. Claro que sí, usted primeramente es el encargado de su templo. Pero también vea para el lado y diga, a ese templo no le puedo hacer daño, y a este templo tampoco. A ningún templo le puedo hacer daño, porque estaría dañando a Dios. Y vamos a tener consecuencias por eso. Hay otra palabra que sale ahí en Colosenses, que es malicia. Viene del griego kakia. Significa maldad, malignidad. Esto tiene que ver con la intención. Y me voy a meter con esta porque yo creo que es una de las que en las que más podemos caer, somos más susceptibles a ella. Cuando yo veo algo en mi hermano o en mi hermana que le puede perjudicar, y yo pienso, se lo voy a tener que decir al pastor, porque es que lo está haciendo mal, hermano. Y es mi responsabilidad cuidar al hermano. Y me voy por, porque yo sé que cuando voy para allá viene castigo y viene juicio. En vez de ir y hacer lo que es correcto, que es edificar el cuerpo y decirle, mi hermano, mira, te vi una foto y esto y esto, oye, tenemos que corregirnos en eso. Hermano, la malicia se ha metido en los templos. La malicia ha inundado las vidas del cristiano.
porque lo estoy haciendo para el Señor, queriendo guardar quizás algo precioso del Señor. Cuando lo hacemos mal, trae consecuencias, y muchas veces hay consecuencias de muerte. Vámonos a la palabra, porque a mí me gusta hablar de la palabra. Ahí en Primera de Crónicas, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de que el arca del pacto iba a ser trasladada a Jerusalén. ¿Esto era bueno o era malo? Hermano, esto era lo máximo. La presencia de Dios iba a ir para su casa. Aleluya. Pero a David se le había olvidado la manera que Dios hacía las cosas. Y dice que él consultó con los ancianos. No se le olvidó nada más a él, se le olvidó también a los ancianos. Porque no estamos exentos, hermano. No estamos exentos. Cualquiera de nosotros puede errar. Esto trajo muerte. Dice que Usa la trasladaron en carro con bueyes. La palabra afirma que la presencia de Dios debía ser trasladada únicamente en el lomo de los consagrados. Llegó la muerte para Usa. David se sintió culpable. Pero ¿sabe qué me encanta de David? Que él recapacitó y lo volvió a intentar. Lo hizo mal la primera vez, sí, es verdad. Pero después él se fue a los libros y dijo: bueno, pero déjame buscar para ver cómo es que se hacen las cosas, porque yo quiero hacer las cosas bien para el Señor. No nada más hacerlas para el Señor, sino hacerlo de la manera correcta. Dice que David en esta oportunidad hizo lo correcto. Él fue y buscó la presencia de Jehová. Sí la pudo trasladar, pero ahora se olvidó de los carros, se olvidó de todo aquello que Dios no había mandado y sencillamente se apegó a la palabra. Este hombre, lo que le llevó tan lejos fue el poder reconocer cuando estaba errando. Yo le doy gracias al Señor porque los traspiés que he dado me han corregido. Gloria a Dios. Y hoy miro atrás y le he pedido perdón a varias personas de este lugar, cada quien sabe a quiénes, ¿verdad? Porque, como les dije, a mí en lo personal, en lo particular, siempre me ha gustado mucho cuidar las cosas del Señor. Siempre he sido muy celosa con las cosas del Señor. Pero queriendo cuidar las cosas del Señor, yo también me equivocaba. Y ya yo pedí perdón por eso al Señor. Pero tenía que pedirle perdón también a las personas que de alguna manera fueron agraviadas por eso. Y le doy gracias al Señor porque eso me ha hecho avanzar, hermano. Gloria a Dios. Eso no le hace menos. Que usted pida perdón, hermano, eso más bien le ayuda a subir un escalón. Eso le compenetra con